¿Por qué esta guerra de Irán e Israel continúa si antes ellos eran aliados? De hecho, ¿cuándo se deterioraron las cosas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el origen? Hablo con el profesor Lajos Sazdi León Borja, pero antes, brevemente, en forma de resumen, aprenderemos hoy que en la Primera Guerra Mundial se le hizo una promesa tanto a Israel como a los árabes de que se les iba a crear su propio país, porque para derrotar al Imperio Otomano, que era sumamente difícil de derrotar por el Imperio Británico, Primera Guerra Mundial, recuerden, el Imperio Británico súper fuerte entonces, debilitándose, pero súper fuerte, después de la Segunda Guerra Mundial es que ya estaba más debilitado, pero la Primera Guerra Mundial, 1914, 1917, y 18, se puede decir que hasta el 19 de forma indirecta, pero ciertamente la Primera Guerra Mundial se le prometió a Israel lo que llamaron, ¿verdad? Una de las promesas se llamó Balfour, que es uno de los documentos que hay que explicar más adelante, que vamos a explicar en detalle, y también de eso hay que decir que se le prometió a los árabes lo mismo, o sea que básicamente se le prometió a dos grupos, ayúdame que yo te voy a crear tu país, yo voy a crear tu región. Eso es el comienzo, ese es el comienzo de lo que hoy día estamos viendo todavía como estas confrontaciones entre Israel y los países vecinos. De hecho, en la Primera Guerra Mundial también se le prometió a los árabes, y después de la Segunda Guerra Mundial se dividió el mundo de otra forma. Se le prometió que se creara una gran Arabia, eso no ocurrió, sino que se dividieron todos estos países en pedazos. Y también la guerra de suníes, o debo decir, las guerras internas, como protestantes y católicos, hubo guerras por mucho tiempo, ¿verdad? La famosa Europa, pues lo mismo ocurre entre suníes y chiitas y las subdivisiones de cada uno de esos grupos. Bueno, pues la confrontación actual es porque Irán está sumamente debilitado tras la derrota de Hamas en Palestina, Hezbollah en Líbano y la posibilidad de que caigan también los hutíes en Yemen. Esos eran los grupos aliados a Irán que han ido perdiendo uno tras otro, pero principalmente el problema que tienen es que al caer Bashar al-Assad en Siria, que era el gran aliado de Irán y de Rusia, al caer Siria, automáticamente ya no tienen forma, por ahora, Irán no tiene forma de enviar las armas que típicamente utilizaba Hezbollah y Hamas para combatir a Israel. Así que Israel, sabiendo eso, se aprovecha del momento de debilidad de Irán para entonces, además de debilitarle sus fortalezas aéreas para evitar, ¿verdad?, ataques aéreos, enviar los misiles que está enviando, hacer los ataques que está haciendo porque está debilitado, sumamente debilitado Irán. Irán normalmente estaría mucho más fuerte si tuviera estos aliados que ya no están. Israel se está aprovechando de eso. Además, Israel tiene una situación interna de que le están diciendo que está cometiendo un acto de genocidio. El presidente Benjamin Netanyahu, recuerde que él iría preso probablemente si se acaba esta guerra. Así que Benjamin Netanyahu, aprovechando la debilidad de Irán, aprovechando que él, si sale del gobierno, estaría en problemas serios, y las denuncias que están haciendo en Europa y las denuncias que están haciendo ex primer ministros diciendo que hay genocidio contra Hamas, pues hizo estos lanzamientos para buscar estos misiles, para buscar básicamente que los países europeos e internamente volver a tener control y que los países europeos los apoyaran, como evidentemente ya lo están apoyando. Además, Estados Unidos estaba haciendo un acuerdo importante, muy importante, con un acuerdo nuclear con Irán, y al hacer esto se debilita todavía más Irán, así que ya Donald Trump está diciendo públicamente, hey, hay que lograr un acuerdo entre otras partes porque Irán básicamente pues está debilitado, y al quitarle poder a Irán y a bombardear a Irán, Estados Unidos piensa que puede lograr un acuerdo más favorable a Estados Unidos y a Israel que a Irán, por la debilidad que tiene actualmente Irán internamente. Obviamente eso para algunas personas lo que dice es, bueno, pues estás acorralando a Irán y dejándolo sin ninguna alternativa, así que no les va a quedar de otra que irse y cerrar los estrechos del petróleo, y eso ha provocado este aumento de precios de petróleo. En fin, Donald Trump, por último, dijo que y le pidió básicamente a Irán e Israel que negocien y se sienten a dialogar. Eso sería como mezclar agua y aceite. El presidente Trump lo sabe, pero un Irán debilitado innegablemente está en este momento herido, y Donald Trump se está buscando aprovechar, igual que Benjamin Netanyahu, de esa oportunidad. Los orígenes de todo esto, desde la Primera Guerra Mundial, las promesas que se hicieron a ambos países y a ambas regiones y a ambas razas y a ambas religiones a la vez, para tumbar el Imperio Otomano, y posteriormente a eso ya sabemos que para la Segunda Guerra Mundial. Y lo hablo ahora con el profesor Lajos Sazdi León Borja. ¿Qué pasó? Primera Guerra Mundial. Como Gran Bretaña no podía derrotar a las potencias centrales, era una guerra de alianzas. La triple entente eran Francia, Rusia, que era la entente original, alianza, y la triple entente era por Gran Bretaña, enfrentados a las potencias centrales. ¿Quiénes eran esas potencias centrales? Segundo Imperio Alemán, del Kaiser Guillermo, el Imperio Austrohúngaro, Austro-Hungría, de donde eran pues mis abuelos. Entonces estaba Bulgaria, aliada de Alemania y de Austro-Hungría. Estaba el Imperio Otomano,
que era aliada de esa, era parte de las potencias centrales, y el Imperio Otomano cubría más allá de lo que ahora es Turquía, cubría Siria, cubría Irak, Mesopotamia, cubría Palestina, donde está Israel, cubría la costa oeste, la costa del Mar Rojo, de Arabia Saudita, hasta el norte de Yemen. Norte de Yemen, chiita, había sido súbditos de la Sublime Puerta, o sea, del sultán. La Sublime Puerta era el nombre que se le solía dar al gobierno otomano, al gobierno turco. Porque hay distintas tribus turcas, y esa es la otra cosa. Los iraníes hablan una lengua indo-irania, como los pashtunes de Afganistán, como los kurdos, que los kurdos no tienen país, están divididos entre varios países, pero hablan una lengua indo-irania, emparentada a las lenguas indo-iranias a las indoeuropeas. Están las lenguas semíticas, el hebreo, que fue realmente resucitado, porque cuando se crea el Estado de Israel querían una lengua propia que además se remontase a los tiempos de la gloria del reino de Israel, de David, de Salomón. Era una lengua litúrgica, como el latín hoy en día es lengua litúrgica de la Iglesia Católica. Antes se hablaba en el Imperio Romano, ahora es lengua litúrgica. Pues el hebreo era lengua litúrgica hasta tiempos recientes en que lo recrean como una lengua ya hablada, pues para dar, digamos que una lengua al Estado de Israel moderno, ¿no? Entonces, los árabes son semitas, o sea que cuando se habla de antisemitismo, cuidado, porque también los árabes son semitas, o sea, hablan, el árabe es una lengua semita, emparentada pues con el hebreo, etcétera, a gran distancia, pero son parientes. Entonces, tienes a pueblos semitas, de lengua semita, los árabes, incluyendo los palestinos, y tienes a los judíos que hablan ahora el hebreo moderno, en Israel. Tienes a los turcos, lenguas turcas, Turquía propiamente, están los pueblos turcos de Asia Central, que fueron de la Unión Soviética, y está pueblos con lengua indoirania, que ahí prominentemente está Irán, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en la Primera Guerra? Como no podía derrotar Gran Bretaña al Imperio Otomano y a las potencias centrales estaban atascados en el frente occidental de trincheras, ¿no? Con Alemania, ¿no? Tratando de avanzar hacia París, no lo lograron. Se metieron en Bélgica los alemanes como parte de su plan para ocupar París en 1914, derrotar a Francia y que la guerra se acabara allí, ¿no? Estaban enfrentados con Rusia en el este y Francia en el oeste. Bueno, pues estaban estancados en el frente occidental, no podían ganar. Creo que era el año de 1915, 1916. No podían derrotar a los turcos otomanos. Gaza era de los turcos en ese momento. La península del Sinaí creo que también había sido al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Egipto era protectorado británico, pero la península del Sinaí y creo que Gaza también eran del Imperio Turco Otomano. Entonces, pues, ¿qué hace? El gobierno británico le ofrece a representantes de organizaciones judías eh, ahí en Gran Bretaña, pero con conexiones ellos, porque los judíos están bien organizados para apoyarse mutuamente, sobre todo ante las persecuciones que han sufrido a lo largo de la historia, haya sido pues de los pogroms a manos de la Rusia zarista, ya después por lo del nazismo, etcétera, pero en la Primera Guerra Mundial pues eran neutrales los judíos, pero los británicos les ofrecen, si ustedes nos apoyan a derrotar a las potencias centrales, específicamente a los turcos, pero potencias centrales incluye Alemania, Austria-Hungría también, nos ayudan a ganar la guerra, les vamos a permitir, les vamos a conceder un homeland, un hogar en Palestina. Y eso de Palestina también lo usaban los judíos. Hoy en día ya no es anatema, solo se habla Israel. Pero recuerdo haber leído en un libro sobre apellidos judíos en Hungría, en tiempos de Austro-Hungría, que líderes de los judíos en Hungría, si bien recuerdo, se decían como ciudadanos de Palestina, porque no olviden que el sionismo se crea por un judío húngaro en el siglo XIX y era el deseo, ese mesiánico que les dije, desde la expulsión por los romanos, bajo Adriano, siglo segundo después de Cristo, de volver a la tierra de los antepasados. Nunca perdieron ese deseo. Era transmitido desde de padres a hijos el deseo de volver
Y entonces, pues, claro, los británicos aprovechan eso, había mucho poder económico también por parte de los judíos, estaban los Rothschild, financieros, de origen alemán, pero con conexiones en Gran Bretaña, en Francia, en Nueva York también. Una anécdota para que vean, leí que había un banquero de origen alemán, judío alemán, que estuvo, se casó pues con la hija de otro banquero, también de origen alemán, pero ya afincado en Nueva York. Este judío alemán, financiero, banquero, pues emigró a Nueva York. Y para la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, el gobierno del zar que estaba perdiendo ante el Japón allá, pues en la guerra por Manchuria, ¿no? Por Corea, ante los japoneses, pues quería un préstamo de la banca de Nueva York para ayudarle a financiar la guerra. Pues este banquero alemán de origen judío movilizó sus hilos para que se lo negaran en Nueva York al gobierno zarista ruso. Pues este banquero se le negó, convenció a los otros en Nueva York que le negaran préstamo a los rusos del zar y se lo dieron a los Japón. Entonces, tenía mucho poder y Estados Unidos era neutral en aquel momento, en la Primera Guerra Mundial. Pues la declaración Balfour era concederle al pueblo judío un hogar en Palestina si les ayudaban a ganar la guerra. El problema era que Gran Bretaña le prometió a los árabes que les daría la independencia a los turcos si les ayudaban a ganar la guerra contra los turcos. Y ahí viene la historia de Lawrence de Arabia, que le prometió, pues sí, al primer rey, al rey este árabe Saud, no Saud, Hussein, la rama saudí, esa viene después al poder, Arabia Saudita, lo que ahora es Arabia Saudita. Por cierto, lo que ahora es Arabia Saudita, las ciudades santas del Islam, Meca y Medina, eran parte del Imperio Otomano. Y la tercera ciudad santa del Islam, después de Meca y Medina, ¿cuál es? Jerusalén. Por eso también esta cuestión de Irán contra Israel, por el tema ese de Jerusalén y la mezquita de Omar o la mezquita de Al-Aqsa, allí, que para los musulmanes es muy. Entonces, pues, volviendo al tema, gana la guerra, pues la Entente y con Estados Unidos al lado, fue la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, lo que le da la victoria sobre Alemania y claro, Austria-Hungría también. La más poderosa de esa alianza era Alemania. El Imperio Otomano es derrotado por los británicos. Entonces está la Liga, se funda la Liga de la Sociedad de Naciones, the League of Nations, que era una entidad pre-Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se fundan que en 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de eso era la Sociedad de Naciones o League of Nations o Liga de las Naciones. Y allí fue creación, eso lo creó, ¿no? Pues Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos de la Primera Guerra, el Senado republicano aislacionista votó en contra de hacer Estados Unidos miembro de la Liga de las Naciones, o Sociedad de Naciones. Estados Unidos, pues a mi entender, no fue miembro, pero estaba la Sociedad de Naciones y nombraron un comisionado. Era vamos a ver, era un mandato de la Sociedad de Naciones Palestina. O sea que Palestina se iba a decidir el futuro de Palestina, eventualmente, si iba a ser un Estado palestino árabe o un Estado judío, por la declaración Balfour, la promesa esa del gobierno británico a la diáspora judía de que se les daría un hogar en Palestina. Ahora, antes de esa promesa, de esa declaración Balfour, gracias al movimiento sionista fundado por Herzl, creo que era el judío húngaro este que les hablé, que fundó el sionismo en fines del siglo XIX. ¿Y qué es el sionismo? Bueno, en aquel entonces al menos era el deseo de volver, de los judíos a volver a asentarse en Palestina. Palestina era parte del Imperio Otomano. Los romanos le llamaron Palestina. El Imperio Bizantino o Imperio Romano Oriente le llamó Palestina también. O sea que, como digo, parece que el nombre Palestina se origina antes de Cristo entre los griegos por la región que por los filisteos, aparentemente, por Filistina. Por cierto, no creo que los griegos del siglo V antes de Cristo hayan pensado en esos términos, pero podría ser, remontándonos al pasado, Edad del Bronce, siglo XII antes de Cristo, que los descendientes o los filisteos era una comunidad de griegos aqueos. Los aqueos eran
los que vivían en la edad de bronce, la actual Grecia, los antepasados de los griegos modernos, son esos griegos de la guerra de Troya, los que destruyen a Troya, y el famosa Helena de Troya, y Aquileo o Aquiles, el del talón, y Agamenón, el rey más importante de la ciudad más importante de los reinos, ciudades-estados que había en la Grecia esa de la edad del bronce, los aqueos, que era Micenas. Bueno, se destruye ese mundo de los aqueos, los reinos de ciudades-estados caen, hay como una revolución, una revuelta, y se dedican los supervivientes a la piratería. Ya lo habían hecho antes los aqueos, un pueblo marítimo, ¿no? Pero con más aún, y se alían a otros, incluso pueblos de Cerdeña, los sardanas, como los egipcios los identifican, y crearon una gran coalición de pueblos piráticos que destruyeron a numerosas ciudades, destruyen al imperio hitita, uno de los grandes imperios de la región del Medio Oriente, cuando pues en tiempos del faraón, Ramses III, el último gran faraón del imperio nuevo egipcio, que en su templo funerario ahí aparecen esculpidas como los bajorrelieves de una batalla naval en que los egipcios derrotan a esos pueblos del mar. Es así como los egipcios le llamaban. Pero parece que los aqueos eran parte de esta confederación de piratas. Y una rama de esos piratas trató de invadir por tierra, por Gaza, Egipto. Una lo intentó por mar, y fue la famosa batalla del Nilo, por el delta del Nilo, en que el poder naval egipcio los derrota. Pero la invasión terrestre también es derrotada por Ramses III, o el faraón del momento, creo que era Ramses III, y les perdona la vida y les da cierta libertad. No los hacen esclavos a todos, porque había mujeres y niños también, era una gran invasión. Los asienta en Gaza, con tal que defendieran la frontera noreste de Egipto. Ahí ese es el origen del por qué los filisteos están en Gaza, en la franja de Gaza. Fueron el faraón egipcio, creo que Ramses III, que ahí los asienta, a cambio de dar protección a Egipto, de invasores que viniesen bajando por Siria, por Líbano, Siria, etcétera, que ya estaban los fenicios, por cierto, pues los filisteos eran asentados. Y ahí viene un origen del gran conflicto entre los antiguos israelitas, el rey David, Saúl, etcétera, con los filisteos. Bueno, data de esos tiempos. ¿Qué pasa? Volvamos al siglo XX. Pues el mandato británico, el mandato que la Liga de las Naciones le dio a Gran Bretaña era pues supervisar, administrar los británicos a Palestina hasta que se decidiera el estatus político. Ya saben que los británicos le prometieron a los judíos darles un hogar, pero también le prometieron a los árabes darles la independencia. Y viene el rollo. Ese realmente es el origen de este conflicto. Y bueno, viene el holocausto judío. Terrible. 6 millones de judíos asesinados por Hitler. Vean la película La lista de Schindler para que vean la brutalidad, un ejemplo de esa brutalidad del régimen neonazi, nacional socialista alemán de Hitler. Entonces, claro, cae Hitler, se termina la Segunda Guerra Mundial y muchos judíos que probablemente no habrían ido a Palestina deciden ir, porque claro, pues ya no querían volver a vivir en Europa. Como les dije antes de la Primera Guerra Mundial, por el movimiento sionista, que era volver a Palestina a vivir, pero solo vivir. Creo que no se hablaba de soberanía, de Estado de Israel. Ese movimiento sionista inicial de fines del siglo XIX y anterior a la Primera Guerra Mundial era solo vivir en la tierra de los antepasados. Y por ejemplo, había un judío con medios que se establecía de Europa, se establecía en Palestina, y el judío tenía su tienda en la ciudad y le pagaba a palestinos que trabajaran la tierra, el campo. Había una simbiosis, convivían, pero viene el tema de la promesa esa de darles un hogar, ¿no? Un país, ¿no? Básicamente. Y eso llega a las manos tras la Segunda Guerra Mundial, porque claro, empiezan a llegar Okay, muchos pero profesor, antes de que siga por ahí, el comienzo, como usted menciona, es que se le hizo la promesa por parte de Inglaterra, tanto, y creo que sí es el comienzo del conflicto más actual, y queríamos hacer toda esa historia para plantearlo, porque hubo un famoso escrito, que es ¿verdad? Estaba Lorenzo Faravía y estaba Balfour.
Y entonces las dos cosas, pues chocan una con la otra. O sea, espérate, pero vas a darle a los judíos qué y qué le vas a dar a los árabes. Pero parte de lo que se decía era que los judíos vivían perfectamente bien con los árabes entonces y tenían totalmente, o sea, eran comerciantes en la zona y podían vivir por mucho tiempo y vivieron por mucho tiempo en total coinonía, o sea, en total paz entre las partes. O sea, no había un odio entre unos y otros, había, sí, relaciones normales y se permitía ciertas prácticas religiosas distintas, como pasa, por ejemplo, en Irak con grupos, ¿verdad?, que son más filosofías zoroástricas, etcétera. Pero me gustaría sí plantearle brevemente, profesor, el tema de Balfour y el tema de Lawrence of Arabia, porque ambas cosas, al darse simultáneamente, básicamente terminan creando lo que eventualmente sería el día de hoy, que es que por los intereses europeos y por los intereses occidentales terminan causándose o creándose una situación que inevitablemente iba a causar conflicto. No había forma de evitar que no terminara en el conflicto que tenemos y entonces de ahí partimos a la época actual. Hubo actos de violencia por parte de palestinos y estaba el gran muftí de Jerusalén, el principal líder religioso suní, no chiita suní de Jerusalén, que era pues antijudío, porque yo diría, no por el racismo de Adolfo Hitler, aunque Hitler le dio, creo que cobijo al gran muftí de Jerusalén, pero mi interpretación era que lo que querían era, temían los palestinos que al llenarse de judíos, Palestina ya no iban a poder ser independientes. Entonces, me imagino que muchos judíos, ante ataques por parte de los palestinos, y ellos también ante la cuestión de lo que pasó en el Holocausto, ¿no? No querían, digamos, que el riesgo de que fuesen ellos atacados, y también probablemente porque querían tenerlo todo también. Ambas partes querían todo, querían todo, querían toda la tierra probablemente. Hubo un plan de repartición, de división de Palestina, un plan británico, también un plan de la ONU. Y el actual Israel, como Estado judío, iba a ser menos de lo que iba a ser de lo que es ahora. Creo que buena parte del desierto del Negev iba a ser dado a una Palestina independiente. Así que hubo planes, pero el plan británico pues no se aceptó, o sea, las partes involucradas, y el plan de la ONU tampoco. Y bueno, empezó una guerra interna entre judíos y árabes. Hubo masacres, como la masacre de Deir Yassin de 1948 por terroristas judíos. No eran todavía, no había Estado Israel, o terroristas sionistas, si mejor decimos, ¿no? Pero claro, sus componentes eran judíos. Y era la pandilla de Stern, era uno de esos grupos que participó en la masacre de una población palestina, Deir Yassin, 1948, y el otro era el Irgun. Entonces, para que tenga una idea, líderes de esos grupos, Menachem Begin, que fue primer ministro israelí, fue líder, creo que cuando fue la masacre de Deir Yassin, de uno de esos grupos, ¿no? Ahora no recuerdo si era el Irgun o la pandilla de Stern. Entonces, Menachem Begin, y había otros líderes, ahora no sé si Ben Gurión estaba involucrado en ese momento, también con uno de esos dos grupos, pero sin duda Menachem Begin. Y bueno, entraron en la población y mataron a todo el mundo que pudieron, hombres, mujeres y niños. Algunos de los niños los descuartizaron con cuchillos de carnicero, los terroristas estos. Y ante el terror de esa masacre, que fue como un centenar de víctimas y dinamitaban pues las casas, los palestinos, de ahí viene la Nakba, creo que es, que para ellos es la catástrofe. Como 900.000 palestinos decidieron huir de Palestina para evitar que les pasara a ellos lo que les pasó a la población de Deir Yassin, que por cierto, se recuerda mucho la tragedia del Holocausto y está Dar Yasem, Dar Yasem o Bar Yasem, el monumento al Holocausto en Jerusalén Occidental. Pero no se recuerda la masacre de Deir Yassin. Ya sé que no es lo mismo un centenar a 6 millones, pero sigue siendo una masacre y eso contribuyó a la limpieza étnica voluntaria de muchos palestinos que huían antes que los mataran de esa forma.
porque algunos los descuartizaron, mujeres violadas, las mataban. Hubo terroristas, mujeres judías que participaron en la masacre de Deir Yassin también. Y no lo olvidemos, 1948, a tan solo 3 años del Holocausto judío, donde estaba muy fresca la memoria de los horrores y los crímenes del nacionalsocialismo alemán. ¿Cómo es posible que estos militantes hayan cometido atrocidades al mismo nivel que la SS con esos palestinos? O sea, ¿y qué es la realidad de la población? La población fue abandonada y ahora es parte de un complejo psiquiátrico. O sea que ni siquiera se recuerda el lugar. Lo tienen oculto en un complejo psiquiátrico en Israel. Eh, entonces, hay esas cosas y hay gente que se pregunta, ¿y por qué el odio de Hamás y de los palestinos? Viene de ese entonces. También hubo masacres de judíos por los palestinos. Creo que un grupo de médicos o enfermeros por Jerusalén que fue emboscado por militantes palestinos por aquel entonces, el 48, y mataron a varios de los judíos, médicos, personal médico. Hubo parte y parte. Pero yo diría que en ese sentido los judíos tenían una mayor responsabilidad porque sufrieron el holocausto, más siglos de persecución, porque no olviden también la Inquisición, aunque la Inquisición española no perseguía a los de religión judía, pero sí a los que se habían convertido al cristianismo y en secreto supuestamente practicaban la fe judía en secreto y hasta les podían quemar en la hoguera. O sea, todo ante ese sufrimiento, creo que el pueblo judío tiene una responsabilidad histórica, dar el ejemplo de no actuar de esa forma, como lo vemos en Gaza, con más de 55,000 civiles muertos. Pero bueno, vamos a Irán, vamos a todo esto. Hubo otra masacre o antecedentes, Kibia, 1953, octubre, a quien le dedicaron el aeropuerto, ¿no? Ben Gurión, él ordenó como primer ministro la masacre. ¿Quién la perpetró? Ariel Sharon, como miembro de la unidad de élite de comando israelí 101, y mataron a 69 personas, hombres, mujeres y niños palestinos. La villa de Kibia estaba en Cisjordania. Cisjordania todavía no estaba bajo control israelí. Y Cisjordania pasa junto con Gaza y las alturas del Golán al control de Israel en la guerra de 1967, de octubre del 67, creo que es la guerra de los 6 días, pero estamos hablando de 1953. Entonces mataron a 69 personas, demolieron las casas, demolieron la mezquita, así que ya tienen Ariel Sharon, que después fue primer ministro, y antes de primer ministro, ministro de Defensa, y presunto responsable de las masacres de Sabra y Chatila, campamentos de refugiados palestinos, que Israel interviene en la guerra del Líbano. Ahí les dije lo de la creación de Hezbollah, que quiere decir Partido de Dios, apoyada por Irán, pero fue por la invasión de Israel. Y estos chiitas eran campesinos del sur del Líbano. Pero hubo la masacre en Beirut de Sabra y Chatila, hasta 3,000 muertos, hombres, mujeres y niños. Los soldados israelíes no lo hicieron, pero las milicias, la falange libanesa, que era de extrema derecha cristiana, eran los cristianos libaneses, pero no todos los cristianos, era un partido político y milicia armada, la falange, que comete la masacre, parece que por instrucciones de Israel, de Ariel Sharon, porque los soldados israelíes estaban a las entradas de los campos y cuando la gente quería salir de esos campamentos para que no los mataran, los soldados no les permitían salir. Había una complicidad, solo que claro, el trabajo sucio no lo hizo las fuerzas de defensa israelíes, le hicieron los milicianos estos de la falange. Entonces, ante todo esto, pues claro, la revolución islámica de Irán, que se alza contra el Shah. ¿Por qué? Porque, bueno, era aliado estrecho de Estados Unidos. Y estos islamistas chiitas, muy opuestos a la occidentalización, sobre todo de la mujer. Mujeres iraníes podían ir con peinados como las mujeres occidentales, se podían poner traje de baño, bikini en la piscina, me imagino que la playa también, bajo el gobierno del Shah. Entonces, ya ven cómo a las mujeres, pues lo correcto para ellos, para el régimen islamista, los ayatolas, que anden todas cubiertas de negro. Entonces, claro, para ellos eso era un gran pecado y llamar a Estados Unidos el gran Satanás, etcétera, etcétera.
O sea que de ser Irán un gran aliado de Estados Unidos, se convierte en el peor enemigo. Y claro, los ayatolas estos, aunque los palestinos no son chiitas, se, se identificaron con la causa de la autodeterminación del pueblo palestino. Y probablemente hay una cosa, el Shah apoyaba a Israel. Como era aliado de Estados Unidos, apoyaba a Israel, sobre todo porque el Shah estaba opuesto a los árabes. No olviden, ahí hay un lío étnico, nacionalista. Los turcos de Turquía no quieren mucho a los árabes porque los consideran también parte traidores que se aliaron a los británicos, a los franceses, contra ellos en la Primera Guerra Mundial. Los iraníes o los persas pues no se identifican con los árabes por la rivalidad que hay territorial que ha habido después de la caída del Imperio Otomano con Irak, con el Chat el Arab, una zona fronteriza de la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates, fronteriza con Irán, y también las rivalidades con árabes como de Emiratos Árabes Unidos por control de islas en la zona del Estrecho de Hormuz, del Golfo Pérsico. Y también pues la cuestión, podemos decir, que ha habido influencia persa en Arabia, antes de que existiera Arabia Saudita. La provincia del este o provincia oriental de Arabia Saudita es la que tiene costa en el Golfo Pérsico. Y digo Golfo Pérsico, no Golfo de Arabia. ¿Por qué? Porque ese nombre Golfo Pérsico es de tiempos de los antiguos griegos. Ya los antiguos griegos lo tenían, ya en tiempos de Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque la gran potencia del tiempo era Persia, ¿no? El imperio persa. Y los griegos le llamaban Golfo Pérsico. Entonces, eso de cambiar el nombre para contentar a los árabes ricos, potentados, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, no me parece correcto porque realmente va en contra de la historia. Es como Trump cambiarle Golfo de México a Golfo de América, cuando es un nombre que viene de tiempos de España, es un nombre histórico. Pero bueno, esa es mi opinión. Entonces, esa población, la mayoría de la población de la provincia oriental o del este de Arabia Saudita, que tiene costa con el Golfo Pérsico, es de mayoría chiita, son árabes chiitas. ¿Pero por qué? Probablemente hay como 1 millón, creo, por la influencia cultural religiosa de la antigua Persia. Nombre Golfo Pérsico. Esa población chiita, de mayoría chiita, que al régimen saudí le molesta porque ellos quieren la autodeterminación, porque viven reprimidos bajo esa monarquía absoluta islámica, sunita, que es el reino de Arabia Saudita, que son suníes, pero la población de esa región son árabes chiitas, como la de Bahrein. Bahrein, isla-estado, aliada de Estados Unidos, importantes bases navales, que la Quinta Flota tiene su base, la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahrein, Golfo Pérsico, y probablemente si Irán llega a atacar a bases americanas en la región, va a atacar las bases navales que hay en Bahrein, que también es una base del Royal Navy británica, no sé si francesa también en Bahrein. Pero bueno, Bahrein, el rey de Bahrein o el emir es suní, como los de Arabia Saudita, pero el pueblo es chiita. Y cuando fue la primavera árabe, de las protestas estas a favor de, que se me escapa, 2011 creo que fue, ya mi memoria me falla un poco. Pero bueno, las protestas Sí, de la fue en primavera, 2011. 2011, gracias. Pues esas protestas eran por autodeterminación. Claro, dicen que los iraníes asusaban la población de Bahrein digamos que no era tanto autodeterminación porque ella es independiente, pero querían mayor representación democrática, porque ahí quien manda a dedo es el rey, el emir, que es suní, monarquía absoluta, y ellos pues simplemente, y además por ser chiitas, porque los suníes, que son la mayoría de los miembros del Islam, consideran a los chiitas como apóstatas. Es como los católicos llamar a los protestantes herejes. Pues, y por eso ha habido suníes que han matado a chiitas por considerarlos apóstatas. La guerra de Siria había mucho de conflicto religioso porque Arabia Saudita apoyaba a grupos islamistas terroristas suníes como frente al Nusra de Al-Qaeda, cuyo líder ahora es presidente de Siria. Pero bueno, había un conflicto también religioso aparte de geopolítico en el tema de la guerra de Siria. Eso es otro tema, ya lo sé. Pero bueno, Estrecho de Hormuz, ¿por qué se llama? Por Ahura Mazda, que era el dios del bien creador de los zoroastrianos.
que era la religión de los antiguos persas, de tiempos de Jerjes, de Esther, de Ciro, era el zoroastrianismo. De ahí viene pues la novela esa de Nietzsche, así habló Zaratustra. Bueno, es ese profeta que fundó la religión zoroastriana, que rinden culto al fuego, el fuego como símbolo de simboliza, creo que Ahura Mazda, ese rey, ese dios del bien, porque había una divinidad inferior, pero el del mal, la entidad del mal, que era Ahriman o Ahramanyu. Bueno, el mal, Ahriman, el dios del bien, Ahura Mazda. ¿Qué pasó con esa religión? Bueno, cuando los árabes conquistan al imperio bizantino, Siria, Palestina, pues conquistan Mesopotamia, que creo que era de los persas de aquel entonces, siglo VII. Esos persas se llamaban sasánidas. No eran ya esos persas de tiempos de Darío II y Alejandro Magno, pero se consideraban como sucesores de esa Persia zoroastriana independiente de los europeos, independiente de los griegos, independiente de los romanos que llegaron a dominar bajo Trajano en Mesopotamia, lo que es Irak. Pero brevemente. Hubo otro pueblo antes de los sasánidas que eran los partos, también indoiranio, pero no persa, que dominó esa zona. Bueno, pues entonces los árabes conquistan a Persia, una gran tragedia. Creo que hay un festival de los iraníes que se llama Ashura, que demuestra tragedias, catástrofes de la historia de Irán. Y ahí va como unas carrozas, ¿no? Como unos pasos sostenidos por gente, en que una representa al desastre de Alejandro Magno, que acabó con el imperio persa, ¿no? Y fue un desastre, le prendieron fuego a Persépolis, la capital, la ciudad de palacio, ¿no? De los reyes persas, etcétera. Alejandro Magno, una borrachera, le prendió fuego y después se arrepintió. Entonces, otra tragedia que conmemoran en el festival de Ashura, los persas, los iraníes modernos, la conquista por los árabes de Persia. Y claro, el califa es considerado elemento del mal, porque el califa es suní. Los califas, ¿quiénes son los califas? Eran los gobernantes políticos religiosos del Islam sunita. Era como decir papa y emperador al mismo tiempo, pero musulmán. Y de ahí viene el primer califato, era el de Damasco, que después hay un golpe de Estado. Cuando fue eso, habrá sido el siglo VIII. Descendientes de esa dinastía, que fue la que conquistó a Hispania, ¿no? La Hispania de los visigodos, y la hizo musulmana, al Andalus. Un descendiente escapa y funda el califato de Córdoba, ya después. Pero el califato que se impone tras el golpe a la dinastía de los califas de Damasco, que fueron los primeros califas, si no me equivoco, tras la muerte de Mahoma, como el califa de Omar, ¿no? El de la mezquita de Omar en Jerusalén, son los abasidas, que son los de Bagdad, el califato de Bagdad. O sea que, bueno, pues eso lo digo porque aunque son musulmanes y los árabes le dieron el Islam a los persas resienten a los árabes por haberles quitado pues su independencia, haber provocado la caída de ese reino de los sasánidas. Entonces hay esas rivalidades eh, persas o iraníes contra los árabes, pero no son todos, ¿no? En el caso de Irak, los suníes, como Saddam Hussein, por motivos territoriales, en la frontera esa de la desembocadura del Tigris, del Éufrates, del Chat el Arab, creo que del río Tigris. Entonces, con rivalidades con Emiratos Árabes Unidos actualmente por unas islas que hay cerca del estrecho Hormuz. Hormuz, que viene, como les digo, del dios ese creador de los zoroastrianos, la religión de los antiguos persas, que era Ahura Mazda. Y por cierto, creo que los japoneses, al crear el nombre de la marca Mazda de autos, se inspiraron en ese dios de los antiguos persas, el dios creador, el dios del bien, ¿no? Mazda, Ahura Mazda. Eso lo digo porque la influencia cultural e histórica de Persia, de Irán, es muy poderosa en esa región. Y hay una rivalidad con Arabia Saudita por el liderazgo del Islam. En la Liga Árabe, Irán obviamente no es miembro de la Liga Árabe, pero Arabia Saudita se considera líder de los musulmanes en general, del Islam, suníes obviamente,
pero Irán no reconoce eso, porque Irán se reconoce defensor al menos de los chiitas, pero no solo de los chiitas musulmanes. En Irak, por ejemplo, cuando fue la dictadura de Saddam Hussein sunita, de Tikrit, la ciudad donde irónicamente nació Saladino, el gran sultán de Egipto, que conquistó Jerusalén a los cruzados. Vean la película Kingdom of Heaven, Reino de los Cielos, ahí habla de eso, ¿no? Saladino no era árabe, era kurdo, era de Tikrit, donde nació Saddam Hussein que odiaba a los kurdos. Bueno, Saddam Hussein sunita, enfrentado a los iraníes. Ya saben que les atacó tras la caída del Shah, pensando que estaba débil Irán con la República Islámica, y entonces que podía rehacer las concesiones territoriales que Irak, la República de Irak le había dado, o Irak le había dado a Irán, al Irán del Shah, pero al final los iraníes, que son más en población y todo, por poco derrotan a los iraquíes. Todo el mundo tenía que ayudar a Saddam Hussein, Estados Unidos, la Unión Soviética, los países ricos árabes del Golfo Pérsico. Francia apoyaba a Irak contra Irán para evitar que cayera Saddam Hussein y que Irán se extendiera a Irak. Eso en los años 80, ya saben, guerra de 1980 al 88. Creo que Donald Rumsfeld, que fue después secretario de Defensa de George W. Bush, había estado a cargo de una compañía química, o que fue enviado por Ronald Reagan, creo que para facilitar los químicos para las armas químicas de Saddam Hussein. Bueno, eso es lo que se ha dicho. Pero bueno, el punto es que hay rivalidades de Irán, indoiranios, con los semitas árabes regionales. Pero también hay apoyo de los indoiranios iraníes a los semitas árabes palestinos, Hamas, Yihad Islámica Palestina, otros grupos, incluso algunos marxistas, porque la causa de todos ellos es la liberación de Palestina. Cuando hablan de desde el río, ¿no? Río Jordán hasta el mar, el Mediterráneo, es que para los palestinos Israel realmente no debe de existir según ellos, porque realmente Israel es Palestina, solo que ha sido ocupado por gente que vino de Europa. Hay gente que dice que los judíos son de allí, los antepasados, incluyendo algunos de los míos. Fueron de allí, sí, pero fueron expulsados hace 2000 años. Los que viven allí no eran judíos, la mayoría, eran palestinos. La historia sigue su curso. Si no, entonces habríamos que legitimar que España vuelva a dominar Hispanoamérica, porque al fin y al cabo la distancia de tiempo no es tan grande, comparado a 2000 años desde que los judíos fueron expulsados de Judea, ¿no? de Samaria, bueno, Samaria, los samaritanos, Bueno, tendríamos que de revistar todas Galilea. las fronteras del mundo, sería imposible. O sea, básicamente si Sí, fuéramos a... Mussolini que quería revivir el Imperio Romano, pero eso es una locura, ¿no? Meterse que en todos los países de Europa que fueron del Imperio Romano. Hay cosas que son del pasado, pero bueno, vamos a decir que Israel logró, los judíos, crear un estado donde no había nada, recrear una lengua, porque era una lengua litúrgica, y hay que reconocer que su esfuerzo y para defenderse ha sido formidable. Pero claro, hay también esos otros elementos que a los palestinos no se les ha dado su deseo de autodeterminación, que fue una promesa británica. Entonces, por eso la solución sería idealmente la de dos estados, ¿no? Cisjordania, Gaza, ¿no? Pero claro, el gobierno actual de Netanyahu no lo quiere. Y quiero mencionar algo con esta guerra, moviéndonos ahora al día de hoy. Yo sospecho que Netanyahu ha provocado esta guerra con Irán para mantenerse en el poder, porque era bastante impopular por la cuestión de la guerra de Gaza, por los familiares de los rehenes, porque hay como 56 rehenes, de los cuales unos veintitantos están vivos, los otros son cadáveres, pero que los palestinos, que no es solo Hamas, hay otros grupos, la Yihad Islámica Palestina, esos grupos comunistas que les he dicho, están los mujahedín palestinos, son como más de 5 grupos que están operando en Gaza. No olviden que Gaza tenía una población de, creo que 2.300.000 habitantes antes de la guerra. Han muerto al menos 55.000, puede que hayan otros 20.000 cadáveres bajo los escombros que no han sido recuperados, en fin, pero en todo caso ha habido esas protestas diarias casi, ¿no? O diarias de israelíes que presionaban a Netanyahu que negocie con los palestinos de la resistencia palestina, Hamas, etcétera, para un cese al fuego y que liberen a todos sus seres queridos
que están prisioneros. Netanyahu no. ¿Por qué? Porque hay aliados de la coalición de gobierno de Netanyahu, que yo diría que son de extrema derecha, ultra religiosos, ultranacionalistas, que quieren todo, o sea, no quieren darle a los palestinos nada, ni Cisjordania, ni Gaza, lo quieren todo. Entonces, han amenazado a Netanyahu que si pacta con los palestinos, como ya había pactado liberación de rehenes, se rompe la coalición. Netanyahu cae del poder, probablemente no ganará nuevas elecciones porque ha sido hasta la guerra con Irán muy impopular. Y además hay casos judiciales, creo que de tráfico de influencias, corrupción contra Netanyahu, o sea que podría ir a la cárcel. En cambio ahora, con esta guerra, que está bien, Israel ha estado preparando por años, por meses, como los ucranianos han estado preparando ese ataque, ¿no? Esa operación tela de araña por año y medio para atacar las bases de bombarderos estratégicos rusos. Bueno, Israel ha estado preparándose para esta guerra contra Irán y su complejo nuclear. Pero yo diría que la guerra en estos momentos, o sea, el otro día cuando fue viernes, la llevó a cabo Netanyahu para que le sigan y le apoyen, o sea, porque es verdad, parece que el pueblo israelí, una buena parte, le apoya en la guerra contra Irán. No le habrá apoyado muchos en la guerra contra Gaza, y más por lo de los rehenes. Y creo que ahora se han olvidado de los rehenes, porque claro, además hay toque de queda y alarmas, ¿no? Por los misiles iraníes que vienen, misiles balísticos. ¿Qué manifestación va a haber ante el peligro que les caiga una ojiva de un misil iraní o un dron kamikaze? Entonces, queda olvidado lo de Gaza. Ya no hay problema en ese plano de momento para Netanyahu. Y ahora aparece como el gran líder del momento de Israel para acabar con la amenaza existencial que representa Irán, porque sí, Irán no está a favor, creo que de una política de dos estados, estaría a favor de que los palestinos se recuperen su Palestina, vamos a llamarlo así, aunque a algunos no les guste. Recuperar su Palestina toda. Y claro, eso implicaría expulsar a todos los judíos. Entonces, ahí está, que Irán no estaría a favor de una solución de dos estados, al menos no en estos momentos. Irán puede que tenga ya armas nucleares, porque ya desde los 90 se hablaba de eso. El mismo Netanyahu iba ante la Asamblea General de la ONU a hablar de que Irán ya podía tener un arma nuclear. Se dice que Irán abandonó la idea de armas nucleares, el programa de armas nucleares militar, ¿no? Obviamente, en 2003, coincidiendo con la invasión de Irak por George W. Bush. Y pues no olviden que Gaddafi parece que renunció a su programa de armas de destrucción masiva, química, y su incipiente programa nuclear, que todavía estaba en la infancia, con la invasión de Irak por temor a que Bush hiciera lo mismo con Libia, la Libia Gaddafi, como hizo con el Irak de Saddam Hussein en 2003. Entonces parece que Irán, por temor a que ellos fuesen los siguientes, decidieron, según se dice, la inteligencia americana lo dice, abandonar su programa de armas nucleares en 2003. Yo tengo mis dudas, porque Irán es muy grande, es muy montañoso, se pueden hacer muchas bases subterráneas. Israel tuvo su programa de armas nucleares en el reactor de Dimona en el desierto del Negev, pero cuando hubo los inspectores de Estados Unidos en tiempos de John F. Kennedy, que iban, porque Kennedy estaba en contra de un arsenal nuclear, de un arma nuclear en manos de Israel, iban a investigar. Parece que las instalaciones donde se fabricaban las armas nucleares en Dimona estaban debajo, subterráneas, escondidas. Entonces, Irán, que es mucho más grande, probablemente han estado. Esa es mi especulación. Y si no, hay aliados que les pueden vender las ojivas, como Corea del Norte, que ya colabora desde al menos los años 90 en tecnología de misiles balísticos con Irán. Rusia, más con el favor que los iraníes le han vendido pues proyectiles de artillería, los drones kamikaze, que los rusos usan para bombardear a Ucrania. Y hay otra cosa, esto podría ser mentira o falso, podría ser verdad. Acabo de leer, la fuente es Al-Mayadin, que es una fuente libanesa inclinada hacia Irán, hacia Hezbollah, etcétera. Ellos dicen, citando creo que a uno de los altos cargos iraníes, antes de la guerra, antes del comienzo de la guerra, que Israel está apoyando a un país europeo a obtener armas nucleares. Eso dijo. ¿Cuál sería ese país? Buena pregunta. No sería Gran Bretaña y Francia, que ya la tienen.
no creo que sea Italia, sería Alemania, sería Ucrania, que las tuvo y las entregó por presiones de Bill Clinton, de los británicos, de ahí el memorando de Budapest, que renunciaban a su arsenal soviético nuclear a cambio de la garantía de su seguridad, integridad territorial y soberanía por parte de la Rusia de Yeltsin, Estados Unidos de Clinton, Gran Bretaña, y ya ven, claro, Yeltsin murió y vino otro hombre, Putin, ya no era lo mismo. Pero si es cierta la historia que dijo ese iraní que Al-Mayadin citó, que Israel está apoyando a un país europeo a tener armas nucleares, y si es Ucrania, claro, para disuadir a que Rusia le siga bombardeando, que Rusia ha amenazado con atacar a Ucrania con armas nucleares tácticas, pues igual Putin hace el favor de darle a Irán una ojiva, si seguimos con la historia especulativa, ¿no? Así que veremos en qué queda esto. Esto es solo el Sí, comienzo. por ahí no nos vamos, porque ahí sí es verdad. Ok, dos cosas, porque quiero saber qué aprendimos hoy. Número uno, que parte de este problema es que se le prometió a los sionistas un país. Igualmente se le prometió una independencia a los grupos árabes en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se finalmente ejecuta de alguna forma esa promesa, lo cual para ser cumplida básicamente empezó lo que ya ocurría, ¿no? Que eran eventos de masacres mutuas y de peleas y luchas mutuas porque querían la independencia por un lado unos y por otro lado se garantizaba que la independencia no ocurriera si seguían los judíos allí. Igualmente, eventualmente surge entonces ante esa situación un aliado en Irán. Irán era aliado con Israel hasta que derrocan al Shah en el 79 y entonces surge que Irán se alía o es más aliado entonces automáticamente con los grupos árabes de Gaza y Cisjordania. En ese proceso del 1979 hasta el día de hoy, pues ha habido muchas confrontaciones diferentes, muchas luchas diferentes, pero Irán es el país que ha estado armando a todos los grupos que luchan en Israel contra los judíos y que luchan a favor de las causas árabes, Hezbollah, los hutíes, Hamas y otros grupos, porque no son los únicos, hay otros grupos igualmente que están allí. Y entre esos grupos, esas confrontaciones ha sido Irán el gran facultativo ayudador de Hamas, especialmente, que fue el que hizo el famoso ataque de octubre 7. En octubre 7 surge ese ataque por parte de esas fuerzas terroristas que entraron a Israel. Israel se defendió, para algunas personas de forma razonable. Israel defendió su frontera y sus circunstancias. Para otras personas, pues lo ha hecho de forma abusiva y creando un genocidio. Lo cierto es que esa lucha continuó hasta que recientemente Hamas ha sido básicamente destruido, igual que Hezbollah, con el colapso de Siria y las circunstancias de que Irán pues se ha debilitado muchísimo en las negociaciones más recientes y además que se ha fortalecido los enemigos de Irán con la situación especialmente, ¿verdad? Básicamente de lo que pasó con Hezbollah, Hamas y los hutíes que han sido bastante decimados, bastante, básicamente han colapsado. Diezmado, sí, ¿Perdón? sí. Diezmado, sí. Oye, Diezmados. pero quería añadir Sí. una cosa, ojo, porque se había hablado que debajo de Gaza, de la franja, podrían haber hasta, no se sabe exactamente, hasta 500 kilómetros de túneles reforzados donde los militantes palestinos se esconden. Se decía cuando hubo una de esas treguas de intercambio de rehenes que los palestinos seguían cavando túneles debajo porque otros habían sido descubiertos por Israel, por la Fuerza de Defensa israelíes y destruidos. O sea que jamás no ha sido eliminada. Acuérdate cuando liberaron a estos rehenes últimos, cómo dieron ese despliegue, ¿no? Claro, uno puede decir que aparecer allí paseándose con balaclavas y el paño verde, ¿no? En la cabeza, pues ya no quiere decir que haya tantos, pero si hay una población que había de más de 2 millones, más la destrucción. Hay otra cosa, Jay, que yo diría que están recibiendo armas a través de esos túneles de contrabando Sí. en la frontera del Sinaí con Gaza.
La pregunta es, ¿Egipto sabe o no sabe? Porque hay otras cosas, Jay. No es solo Irán que ha ayudado a Hamas. Como Hamas es hermandad musulmana, ¿por qué Arabia Saudita no quiere a la hermandad musulmana? Porque la hermandad musulmana es republicana Mm, y los emiratíes y saudíes son monarquías absolutas. mm, Lo irónico es que Qatar apoya a Hamas y Qatar es monarquía absoluta, pero apoya a los republicanos de la hermandad musulmana, en ese caso jamás. Turquía también. O sea que hay como una cosa, jamás se refugia en Qatar, se refugia en Irán. Hay acuerdos, entendimiento entre Qatar e Irán. Acuérdate cuando fue 2016 en la guerra de Yemen, ¿no? mm. Que los saudíes intervinieron para que los hutíes no se quedaran con todo Yemen, que hubo un momento en que cortaron los emiratíes y los saudíes contra los cataríes, y que hubo como un aislamiento. ¿Cuándo fue eso? 2016, una cosa 16. así. Pues Irán le ofreció apoyo a Qatar, que los aviones de línea aérea catarí, que no podían ni siquiera sobrevolar sobre Egipto por ser aliada de Arabia Saudita, los saudíes les subvencionan a los egipcios, sobrevolarían sobre Irán para ir a Europa. Los turcos también son aliados de los cataríes, que había habido una base naval turca, no sé si hasta la Primera Guerra Mundial allí. Así que se entrelazan las alianzas. Es a veces un poco complicado porque en algunos casos Qatar era enemiga de Irán al apoyar a los rebeldes, a los insurgentes islamistas contra Bashar al-Assad. Pero en el tema de Hamas sí se entienden. Sí, o sea, bueno, pues es que obviamente las alianzas no solamente son alianzas religiosas o alianzas de étnicas o alianzas políticas, sino también están los grupos, por ejemplo, como usted está mencionando. O sea, ¿por qué Qatar y Hamas se apoyan mutuamente? Honestamente es uno de los grandes misterios. Eh, Porque se suponía que ellos fueran enemigos, por siendo Qatar, ¿verdad? Un principado, o sea, un reinado, y ¿verdad? La hermandad de Muslim Brotherhood que gobierna en Egipto y que ganó básicamente en Egipto, y que se expandió básicamente su influencia a Libia, etcétera, etcétera, pues ha tenido un crecimiento que se suponía que provocara una ruptura, y lo que dicen es que lo contrario. En Qatar, pues buscan básicamente patentes de corso de, oye, yo te estoy ayudando pero tú me ayudas para que no me derrocaran en caso de que eso finalmente ocurriera una revolución interna, que provocara un tipo de primavera árabe. ¿Verdad? Y eso pues pasó en Tunisia, ¿no? Y pudiéramos, o sea, de nuevo, ¿cómo Arabia Saudita puede tener una población eminentemente distinta a sus reyes? O sea, la gente que gobierna no representa, no solamente desde la perspectiva económica, que viven como reyes, obviamente son reyes, de verdad, sino que además de eso, desde la perspectiva religiosa, siguen siendo una religión, o sea, chiitas, y el pueblo es en la inmensa mayoría chiita, mientras que los gobernantes o los reyes son sunitas. Pues, ¿cómo logras eso? Bueno, pues tú tienes que lograrlo pues permitiendo que ciertos grupos que tienen control de la población, como en este caso el wahabismo, pues radicalice la población. Y pues yo los controlo de esta forma con la religión, en ese caso. Así que planteo estas cosas porque el control y el poder, pues tiene esta sopa, este asopao, arroz con pollo. Pues yo no uso ese ejemplo, pero que es como yo logro mantenerme en control y poder y sigo con mi estilo de vida, y el pueblo no se revela en mi contra. Bueno, pues tengo que lograrlo de alguna forma. Y cómo yo evito ser el Shah, porque a todas estas ya ellos vivieron la experiencia del Shah, ya ellos vivieron la experiencia de Gaddafi. O sea, ya esa experiencia se vivió. O sea, ya esto no es algo, ¿verdad? Esotérico o hipotético. Ya se vivió lo que ¿No? pasó con Saddam Hussein. Y Jay, la juventud iraní parece que es muy prooccidental, le gusta toda esta música moderna, las chicas quieren andar normal, descubiertas, Bueno, y hay esa la, represión de la, la policía religiosa que hay también en Arabia Saudita. Esa de es la acuerdo, cosa. y la policía religiosa de Irán está ahora mismo en problemas, ¿verdad? Por lo que pasó con una joven que en el 2022 arrestaron por Sí, tener mal puesto el velo, sí. y entonces mal puesto el velo, pero tenía su velo. Pues la cosa es que, curiosamente, la mujer en Irán podía ir a la universidad y podía estudiar, mientras que en Arabia Saudita no. Entonces nosotros éramos aliados de Arabia Saudita, que, pues, ¿verdad? Que como que Sí. el menos que se parece a nosotros. Me refiero a Estados Unidos, ¿no? Así, o sea, lo que mi planteamiento con esto es que hay unas alianzas bien raras. Por ejemplo, uno esperaría que Irán, que es persa, pues no tenga una relación necesariamente con los árabes.
pero sí es que, bueno, por un lado eso, pero sí, ellos son sunitas, entonces hay una realidad de Yemen que es apoyado básicamente por Irán, mientras que, o sea, el war by proxy, el proxy, o sea, como Arabia Saudita apoyaba unos grupos en Yemen y por otro lado apoyaba a otros grupos en Yemen los iraníes y tenían una guerra entre Arabia Saudita e Irán indirecta. Y eso es lo que ocurre en gran parte de Medio Oriente. Ok, todo esto lo estoy tratando de plantear como un resumen para entonces plantear qué es lo que ocurre. En Israel realmente el presidente Benjamin Netanyahu está en problemas tanto internos como externos. Ya Estados Unidos, que ha sido el aliado histórico de Israel, no solo negocia con Israel en Medio Oriente. Y aquí vamos, ¿verdad?, el resumen final. Todo ese conflicto histórico que acabamos de escuchar se resume en que recientemente Estados Unidos, el presidente Donald Trump, sacó de un lado a Benjamin Netanyahu para irse a negociar a Qatar, para irse a negociar con Arabia Saudita, para irse a negociar con los Emiratos Árabes directamente. Israel tenía negociaciones también directas con esto y surge el conflicto de Hamas. Muchas personas plantean que Irán provoca que Hamas haga todo este ataque en el momento histórico donde se estaba anunciando la normalización y negociaciones directas. Siempre han ocurrido indirectamente, pero directas entre Israel y los árabes, que se sabe que Israel tiene unos avances tecnológicos impresionantes y que se plantea que pudieran tener unas colaboraciones de crecimiento y desarrollo económico con los árabes, específicamente con estos países vecinos, y eso estaba ocurriendo. Irán se estaba quedando atrás porque si permite que Israel, Arabia y demás se conviertan básicamente en aliados occidentales totales, ¿dónde queda Irán en ese proceso? Así que surge la guerra de Hamas contra Israel. Israel repele y empieza todo este conflicto. Recientemente, Donald Trump, contrario a lo que hizo Biden, que Biden no se atrevió a hacerlo, Donald Trump sí se atrevió a sacar por un lado a Benjamin Netanyahu y negociar directamente otro tipo de acuerdos con todos los grupos árabes. De hecho, recientemente hay unas reuniones en Omán, precisamente mañana se supone que hay unas reuniones en Omán y demás, pero eso no sé, veremos a ver si ocurren o no. Finalmente, toda esa negociación que está dándose está sacando del poder y pudiera terminar hasta preso Benjamin Netanyahu, que como saben está bajo investigación, pero al ser electo primer ministro, pues no hay posibilidad de que vaya preso en ese proceso interno. Lo que hace Netanyahu es que para poder tener influencias de nuevo y quedarse en el poder internamente y simultáneamente tener influencias externamente, causa esta confrontación con Irán, que en mi opinión y en la opinión de todo el mundo es más seguro sin Irán nuclear. La cosa ¿es realmente evitable un Irán nuclear? ¿Realmente Irán quiere ser un país nuclear? Pues ellos dan indicios de que sí, de que no. Hay muchas, o sea, siempre están a meses. No, estamos a unos cuantos meses, pero nunca llegan a... O sea, llevan, yo creo, como 20 años diciendo que estamos a 2 meses de una bomba nuclear, a 1 mes de bomba nuclear, pero nunca la tienen. Realmente no la tienen o la capacidad está, ¿verdad? Y eso pues Pakistán la tiene. Plantear que Irán no tiene esa capacidad nuclear hoy día con toda la tecnología que tienen y acceso a toda la información que tienen con los drones militares que tienen, para mí es obvio que si ellos de verdad quisieran tener armas nucleares la tendrían. La pregunta es si la pueden sostener económicamente y esos son otros 20 pesos por todas las sanciones económicas que tienen. O sea, un programa nuclear cuesta billones y billones de dólares mantenerlo. Eso no es así de simple. Planteado ese asunto, ¿realmente tiene la ayatolá el control de su población tal que pueda tener armas nucleares sin que otra población, una revolución lo derroque y cambie y entonces pierda el control esa facción? Esa es otra pregunta que nadie tiene la respuesta a nivel internacional, que es parte de lo que pasa en Pakistán. ¿Quién realmente manda en Pakistán? ¿Manda el ejército? ¿Manda el gobierno electo? ¿Quién manda en Pakistán? O sea, esa pregunta, y ese país sí tiene bombas nucleares, ¿verdad? Y tienen unos conflictos con India todos los días. Y sabemos que recientemente, ¿verdad?, iba a estallar hasta una guerra entre ambos, que menos mal que se más o menos apaciguó. En todos esos conflictos que hay a su alrededor, hay gente que está en el poder. Por ejemplo, para mí Pakistán no es un país, es un ejército con país, no es un país con ejército. O sea, que eso es diferente. O sea, ¿quién manda allí? Pues el ejército, evidentemente. Planteo todas estas cosas porque en un momento dado Turquía era igual. Turquía en un momento dado, hasta recientemente, era un país donde el ejército mandaba y los presidentes eran menos poderosos. Hasta que Erdogan cambió eso. Y eso que pasó en Turquía, pues algunos temen que pueda pasar en otros países vecinos donde venga un gobierno y con la religión como concepto de Erdogan, que fue lo que hizo en Turquía, obtiene y arrebata el poder y entonces el ejército deja de ser el custodio de la constitución como era en el caso de Turquía. Volvamos entonces a Benjamin Netanyahu. ¿Qué aprendimos hoy? Benjamin Netanyahu en sus problemas internos para poder permanecer en el poder
y ante la pérdida de influencia que estaba obteniendo su gobierno en el exterior, entonces plantea la eliminación o erradicación del programa nuclear de Irán, bombardea con estos ataques que la Mossad evidentemente tenía muy bien orquestado y organizado. Irán entonces le responde los ataques y eso está ocurriendo en este momento en 1 hora 45 minutos. Creo que hemos llegado a un resumen Sí. final. Te escucho, profesor. Una última cosa, que ya te acuerdas que como en París, en Londres había la crítica, ¿no? Por lo de Gaza contra Netanyahu, pues ahora Londres, París, Macron, presidente francés, ofreciendo su apoyo para defender a Israel ante los ataques por parte de Irán. Los británicos también creo que han tomado esa línea, o sea que lo que parecía una Europa crítica de Israel, que todavía es, porque el Parlamento Europeo creo que piensa pasar una resolución llamando genocidio lo de Gaza, pero París, gran potencia de la OTAN, potencia nuclear, Londres también, al parecer se están decantando por apoyar a Israel en esta guerra. O sea que ese aparente aislamiento de Netanyahu ya está como que desapareciendo, ¿no? Claro, Entonces, sí. y esa evidentemente era la estrategia. La estrategia era cómo yo permanecer en el poder simultáneamente. No hay duda que los israelitas tienen unos rehenes ahora mismo siendo capturados todavía por Hamas, que los tienen todavía. Y parte del asunto que está ocurriendo tras bastidores es toda una serie de negociaciones y de poder internos y externos y cómo yo sigo teniendo poder, ¿verdad? Y para poder, en este caso, Benjamin Netanyahu ser relevante y tener a un gobierno que le responda, pues tiene que, evidentemente, en esta guerra contra Irán, pues básicamente continuarla, provocarla o incluso extenderla. Había que decir, y con esto termino, Donald Trump estaba negociando con Irán un acuerdo nuclear. Y ahí surge estas explosiones. Así que se estaba llegando a una posibilidad de que Irán normalizara su relación con Estados Unidos e incluso lográramos, porque había conversaciones directas, lo cual honestamente es histórico. O sea, es histórico que Irán y Estados Unidos se hablen directamente, que esas negociaciones iban a ser en Oman este fin de semana, dicho sea de paso, ¿verdad? La continuación. So, eso que está ocurriendo, que Irán podría tener un acuerdo con Estados Unidos, que lo tuvo con Barack Obama y que Donald Trump lo eliminó. O sea, Donald Trump quiere llegar a un acuerdo para obtener paz de una guerra que él mismo provocó. O sea, porque la Sí. situación o sea, él provoca la situación y ahora dice, ay, ahora voy a lograr la paz. Bueno, pero es que si no lo hubieras provocado en primer lugar, quizás tendríamos un Irán más normalizado y con paz y con las posibilidades de que no fuera apoyar a Hamas, ni a Hezbollah, ni a estos otros grupos de los hutíes o otros grupos terroristas que existen ver en la zona. So, dicho eso, en esas divisiones hay que entender también que Arabia Saudita apoya unos grupos, Irán apoya otros grupos que se confrontan entre ellos directa e indirectamente. Israel, viéndose que estaba quedándose arrinconado y viendo que iba a haber un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, pues provoca este ataque en este momento histórico y entonces Irán responde y lo que hace entonces es que automáticamente se pone en pausa todo lo demás para que entonces los países europeos vuelvan a aliarse con su aliado natural y su aliado histórico, porque la verdad es que el país occidental en la zona de Medio Oriente es Israel. Y no olvidemos la subida de los precios del petróleo, eso ya es otro tema. Que se disparó inmediatamente. Sí, So, sí. profesor, creo que estamos, no sé si hay algo importante que no hayamos planteado, yo sé que se habló por casi 2 horas, pero si hay algo que añadir que no le haya preguntado, que sea importante para resumir básicamente el final de este asunto. Que solamente, en mi opinión, si Netanyahu hubiese de alguna forma caído del poder con nuevas elecciones en Israel y asumiendo que un gobierno laborista o moderado hubiese ganado, probablemente habría habido paz y se hubiera llegado a un acuerdo negociado con intervención no solamente de países occidentales, pero también árabes. Irán no habría sido parte, pero Qatar habría estado, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto, sin duda alguna. Quién sabe si los turcos también. Pero de momento, como claro, pues por la naturaleza de esta guerra y la naturaleza del enemigo de Israel, que sería implacable con Israel de imponerse, Netanyahu, que es un duro, de línea dura, da la impresión que se va a mantener en el poder mientras Dios quiera, ¿no? Así que, pues, la guerra sigue y él seguirá en el poder y todo lo que eso conlleve.
Así Y que obviamente vamos a mientras ver. Israel no quiere que tenga armas nucleares Irán, Sí. la verdad es que tiene derecho a su soberanía nacional. Israel tiene sus bombas nucleares, así que Ese es evidentemente. el problema, que las use. Dios quiera que no, porque eso puede ser una escalada, que ahí es donde yo temería. Si Irán no tiene las armas nucleares, ahora las va a buscar para precisamente que haya disuasión. Hay, Para, hay una pregunta que me hicieron varias veces, profesor, y me sí, gustaría contestarla antes de irnos. ¿Por sí. qué en el resto, por qué ha habido tanto conflicto contra los judíos en diferentes zonas, además de, ¿verdad?, los intereses, que creo yo, ¿verdad?, intereses bancarios, que creo que es importante plantearlo, ¿verdad?, cómo funciona Israel versus el resto del mundo. Tengo que plantearle algo, ¿verdad?, al resto, a la gente que nos esté viendo y escuchando, y es que eso era lo normal. O sea, nosotros estamos acostumbrados a un mundo donde la paz, ¿verdad? Entre comillas, la paz es lo que se busca. Antes era la paz romana con X. O sea, no, la realidad del mundo es que ese concepto de buscar respetarnos y respetar la soberanía de los pueblos es algo moderno. Eso no existía. El mundo literalmente todo el tiempo estaba en un conflicto de cómo yo asusto tu tierra y me quedo con tus recursos y a la inversa. Creo que fue realmente todo por el conflicto árabe-israelí, porque no olviden que más bien en Europa, aunque según los países, ¿no? Eh, los judíos se integraban en los países donde iban a vivir, pero ya ven cómo los que quisieron mantener su fe fueron expulsados de España, después de Portugal, bajo tiempos de Joao II, creo, el gran enemigo de Isabel la Católica. Entonces, cuando fueron expulsados de España y de Portugal, muchos fueron a vivir al Imperio Otomano, no todos, unos fueron a Holanda, ¿no?, Países Bajos, pero fueron recibidos por los musulmanes. Y los musulmanes, que los consideraban un pueblo del libro, el libro pues es la Biblia, los acogieron, prosperaron bajo el Imperio Otomano, claro, eran los turcos. Hay una Biblia, creo que una Torá, un Viejo Testamento de origen, creo que catalán, o no sé si de los judíos castellanos o catalanes, en Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, porque Bosnia había sido parte del Imperio Otomano. Entonces, en Bulgaria todavía hay descendientes, hay sefardíes, judíos españoles sefardíes que hablan su lengua, el ladino, esa lengua castellana del siglo XV. O sea que Bulgaria había sido parte del Imperio Otomano, musulmán también en su momento, ahora no. Eh, los árabes, a mi entender, se llevaban bien con los judíos. El enemigo en todo caso eran los cristianos, ¿no? Por las cruzadas, etcétera, ¿no? Las guerras en el Mediterráneo, la piratería de ambas partes, etcétera. Pero todo cambia con la declaración Balfour y el conflicto árabe-israelí que viene después. Eso es lo que realmente dinamitó la relación, porque realmente, que yo sepa, no había una mala relación entre musulmanes y judíos. No, comerciaban, intercambiaban como si nada hasta el En todo caso, 1917. eran los cristianos que discriminaban y los apuntaban el dedo porque mataron a Jesús y que no sé qué, y los pogroms y todo. El problema era con los cristianos, no De era acuerdo. De realmente con hecho, los musulmanes. siempre había esta duda de si los judíos por su conducta bancaria, donde se cobraban los intereses, mientras que en el resto de las otras religiones no creían en el cobro de intereses, pues también traía este conflicto de que siempre venía el pagano a recobrarle a la gente el dinero que se le prestó, porque los intereses era la forma de asegurarse una creencia, ¿no? Sí. Mientras que los musulmanes pues decían que eso era pecado, etcétera, pero eso no fue lo que provocó ¿verdad? El holocausto nazi. O sea, eso es así. Y la cosa de los judíos, pues tenían un papel muy importante en otros siglos porque eran comerciantes, tenían conexiones familiares o de otras comunidades judías en ambos lados, lado cristiano, lado musulmán. Sabían muchas lenguas que podían negociar, moverse, hacer comercio con una y otra parte. Y eso era beneficioso también para los musulmanes. No olviden, pues, el comercio ese de las especias, ¿no? Que después los portugueses le quitan el monopolio creo que eran los venecianos, que venían las especias de Indonesia, ¿no? Las Islas Molucas, de Ceilán, la canela, a través del Imperio Otomano, y los venecianos lo llevan a Europa, los portugueses abren la ruta alrededor de África para ir directamente a las fuentes de las especias, pero antes de eso, de los portugueses,
los judíos me imagino que habrán jugado un papel de intermediarios, de comercio, y ciertamente en la España musulmana, en la Edad Media, tenían un papel similar porque sabían las lenguas cristianas, sabían unos las lenguas, pues el árabe, y entonces pues servían de intermediarios, de comerciantes, etcétera. El problema yo creo que ha sido la cuestión esta claro, querer un Estado propio y no compartirlo. Yo sé que ambas partes no lo querían compartir. Los palestinos querían todo para ellos, o la mayor parte, y claro, los judíos querían reconstituir, me imagino, el antiguo reino de Israel, ¿no? Territorialmente. No, y al Así dejar que, unas zonas grises en esa área, porque de nuevo, Lawrence of Arabia, ¿verdad? Y la Declaración Balfour, pues nos llevó a saber que había desde la Primera Guerra Mundial unas promesas de que si tú me ayudas, yo te voy a ayudar a tu independencia, si tú me ayudas, yo te voy a ayudar a crear tu país. Y después de eso, el cumplimiento de esas promesas para la Segunda Guerra Mundial hizo extremadamente complejo el lograr un acuerdo de donde todas las partes estuvieran de acuerdo, lo cual nunca ocurrió. Nunca se creó la Gran Arabia, nunca se creó el país Palestina, y sí se creó el país por Naciones Unidas de Israel, con unas limitaciones que eventualmente iban a crear lo que finalmente se creó, porque creó unos limbos desde 1948 y 47 y 48 en adelante, creó unos limbos, unas áreas donde nadie gobernaba oficialmente, y eso automáticamente pues causa el que yo quiera conquistar lo tuyo, tú quieras conquistar lo mío. Las Naciones Unidas se quedó en Jerusalén y finalmente eso evidentemente provocó lo que finalmente vimos que ocurrió en la expansión del territorio de Israel, y evidentemente pues la emigración de los palestinos. y hablemos para terminar. ¿Quién sabe si para árabes, para muchos árabes, Israel realmente sea como una cabeza de playa de los occidentales, como antes fueron los cruzados con el reino de Jerusalén, por el gran apoyo que Estados Unidos le da en todo sentido económico y militar de armamento a Israel? No olvidemos también que la bomba atómica israelí en gran medida se debía al apoyo, parece que de Francia, porque De Gaulle estaba enfrentado a los árabes por la guerra de Argelia, por el apoyo que los árabes le habían dado a los argelinos del Frente de Liberación Nacional contra Francia. Ya saben que Argelia para Francia era como otro departamento, y los argelinos musulmanes querían su independencia. Entonces Francia apoyó, como para vengarse de los árabes que habían apoyado a los argelinos independentistas, dándole tecnología nuclear y los Mirage también, ¿no? A Israel. Entonces, quién sabe si para los musulmanes ven a Israel como otro nuevo reino de Jerusalén, de los cruzados, no cristiano, pero claro, hebreo, y como un elemento extraño al Islam, que para ellos es lo que debería dominar. Y además que Jerusalén es la tercera ciudad santa del Islam, hay elementos en Israel que querrían reconstruir el templo, que sería demoliendo, retirando del lugar, probablemente retirarían piedra por piedra la mezquita de Omar y se la llevarían a Arabia Saudita a otro sitio, digo yo, ¿no? Porque si la demuelen, eso sí que sería ya, como decir, Es bueno, una declaración de ni lo guerra pensemos. contra toda Arabia, y Sí, eso yo dudo sí, todo mucho el que mundo alguien se atreva. islámico, todo el mundo Por eso. musulmán. Sí, sí. Sí, Sí. sí, no. O sea, así que sí, Arabia Saudita tiene las dos ciudades principales, ¿verdad? Meca y Medina, y la otra está en Jerusalén. Así que ese es el gran problema que tenemos, donde básicamente todas estas indefiniciones de décadas y de cientos de años, pues cuando ha habido cerca o ha habido posibilidades, como en un momento quizás con Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, que quizás se llegó a un punto bastante cercano a una posibilidad de paz, pues simplemente son asesinados, y entonces pues eh, volvemos a cero. Y siempre que se está cerca, pues hay unos grupos dentro de Israel que no quieren un segundo estado, ¿verdad? La solución de los dos estados. Hay grupos palestinos que tampoco quieren la solución de dos estados, y cada vez que se está cerca de un acuerdo razonable, pues simplemente ocurren eventos terroristas o eventos de guerra que provocan evitar que ese acuerdo pueda llegarse. Y así seguimos, y así seguimos, y así seguimos, hasta que finalmente, pues hoy
aprendimos entonces que este último conflicto, que empieza básicamente en el 1917-18, con esa promesa de que se iba a crear estos estados independientes de las dos nacionalidades, nunca se cumplió, y eso sigue entonces perpetuando todos unos conflictos entre las partes, donde Irán y Arabia Saudita se confrontan también, y por tanto diferentes conflictos terminan en que cuando llega Donald Trump y dice yo voy a negociar, pues su estilo de negociación es un estilo de la fuerza, y la fuerza es, pues si Israel ataca a Irán, me conviene porque lo debilito y así hago que Irán tenga que negociar conmigo a una posición más débil. Así que aunque yo no provoco el ataque, y lo está haciendo Israel para beneficiar sus intereses de Benjamin Netanyahu, yo me beneficio a la larga, así que Donald Trump no lo ve como algo necesariamente malo, y así, por ejemplo, se sigue perpetuando desde la perspectiva del poder, mientras simultáneamente se negocia con Arabia Saudita, que es el enemigo de Irán, para otro tipo de acuerdos con Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, que tienen las bases militares más importantes de la zona, para Estados Unidos, y todo eso que estamos viendo termina en que los intereses internos fabrican una realidad externa, y esa realidad externa entonces termina en estas confrontaciones entre Irán e Israel, que evidentemente continuará porque no se ve que hay un acuerdo de paz posible pronto. Profesor, muchas gracias. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes, porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.